Élite en su frecuencia modulada 99.7. Como siempre, con el entusiasmo y la alegría de poder compartir estos minutos con ustedes, nuestro querido público, y poder no solamente compartir, sino también expresar y poder dar las experiencias, los beneficios, aún también las dificultades por las que atravesamos, porque es bueno que compartamos todo eso para poder dividirlo, gestionarlo, mejorarlo y superarlo. Bien, como siempre hacemos nuestra apertura con algún pensamiento, con alguna idea que nos pueda permitir durante el día trabajar en ella, tenerla presente para hacer algún cambio en nuestra vida. ¿Quién no necesita hacerlos? Realmente estamos permanentemente tomando decisiones que resultan o pueden resultar a veces conflictivas y complicarnos más la vida. Le conviene poner atención, y Alejandro Jodorowsky nos da uno de sus tantos mensajes y dice así: cuando tengas problemas, puedes analizarlos, puedes hablarlos, pero ten por seguro que hasta que no actúes, no se producirá la transformación. Parece sencillo, ¿no? Parece totalmente sencillo esto de que tú puedes hablar de tus problemas, sacarlos, expresarlos, pero si no cambias la actitud, si no das el paso de transformar aquello que te está molestando, aquel problema que no lo puedes resolver o que piensas que no lo puedes resolver, si no haces nada, allí permanecerá. Tengamos en cuenta esto, amigos, porque cuántas veces hemos dicho, ¿no?, que necesario es que compartamos nuestras dificultades cuando expresamos, cuando hablamos, cuando sacamos a la luz nuestro problema. Por lo menos estamos dando un paso ya hacia la liberación, hacia la sanación. Pero si no acompañamos de una actuación directa sobre esa dificultad que estamos viviendo, la situación puede arraigarse cada vez más y nosotros contentos porque ya lo hemos liberado, ya hemos hecho todo. Pero bueno, justamente hoy día tenemos la grata visita y vamos a entrevistar a la doctora Catherine Chavarro Bautista, médica con especialización en psiquiatría de la Universidad Nacional de Colombia, además consteladora familiar, y pertenece al Instituto de Bert Hellinger en México, también terapeuta sistémica, y Fundación Siloé en Argentina, docente de la Escuela de Biodescodificación de Christian Fletcher en Francia. Y también tenemos aquí la presencia de la doctora Graciela Parra. Entonces, también bienvenida, ella con su trabajo también dentro de la medicina natural, a todos le damos la bienvenida. Así es que es para ustedes el micrófono, les damos esta grata bienvenida y queremos escuchar el mensaje que tienen ustedes para nuestro querido público. Bien, bienvenidas. Quien bueno, quisiera. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias. Estoy feliz en Ecuador. Muy contenta de estar en Guayaquil. Gracias, Graciela, por tu confianza, y también a la Escuela de Biodecodificación por la confianza para transmitir el mensaje. Perfecto. Cuéntanos. La biodecodificación es un método de apertura de conciencia. Es un método de llegar a sí mismo a través de la enfermedad, a través de los síntomas tanto comportamentales como síntomas biológicos. Y es un cambio de paradigma, ¿no? Porque nosotros pensamos que la enfermedad es como algo terrible que nos viene de un momento para otro. Algo que me viene en este momento de preguntarte, siendo tú médico, que vemos nosotros según la medicina convencional a la enfermedad de esa manera, ¿no?, como una amenaza que pone en peligro nuestra vida y que hay que atacarla, hay que luchar y hay que vencerla. Esos son la forma como nos plantean dentro de los estudios de medicina a la enfermedad. ¿Qué te hizo a ti ver o tomar una dirección hacia otro sentido, hacia esto que estás exponiendo? Bueno, bien, para nosotros todo es psicosomático. Y más o menos en la época de los 80, gracias a las investigaciones de un internista radiólogo que es Hammer, él propuso, digamos, a través de su propia vida, de su propia vivencia y a través de muchos estudios con los pacientes, que la enfermedad
tenía un mensaje. La enfermedad es como un mensaje encriptado, la enfermedad nos quiere decir algo, algo que nosotros olvidamos, algo que tiene que ver con una emoción que pasamos por encima y que como no tenemos conciencia de esa emoción, no tenemos conciencia de lo que realmente hizo ese trauma emocional en nosotros, entonces la enfermedad lo que quiere de alguna manera es que nosotros atendamos su mensaje, pero no solo eso, no solamente es sanarnos con respecto a la enfermedad, sino sanarnos tal vez de un sufrimiento un poco más profundo. Lo que pasa es que, digamos, nuestra formación anterior, ortodoxa, positivista, etcétera, aunque ¿Pero qué te hizo cambiar ese paradigma? Querer una respuesta para mí misma y también para mis pacientes. Claro, porque ¿sí? uno se ve como limitado, ¿no? En cierto momento llega que dice, bueno, ¿y qué más puedo hacer? Ya no hay, esto es incurable, esto no hay otra solución, no hay otro camino. Y de pronto ves una luz a través de una enseñanza nueva, porque esto es nuevo completamente, ¿no? Relativamente nuevo, hablemos, porque son cuántas décadas, 5 décadas nada más. Exactamente, pero entonces nosotros como médicos también tenemos una formación biológica, pero tal vez no confiamos lo suficientemente en la biología. Desde esta propuesta, todo lo biológico quiere de alguna manera que la vida continúe, que evolucionemos, que todo propende por la vida, solo que a veces no confiamos lo suficiente, pero las enfermedades están ahí para permitirnos vivir. Por eso las enfermedades de alguna manera se encapsulan o se limitan, porque si estuviéramos enfermos de todo, pues nos moriríamos. Claro. Pero la enfermedad lo que quiere es que nosotros vivamos. Para nosotros la enfermedad es un mecanismo de adaptación, es una reacción frente a algo que necesitamos descubrir. Entonces la enfermedad lo que quiere es que realmente nosotros vivamos, sino que el problema es cómo interpretamos la enfermedad. A veces la interpretamos es en contra nuestra. Como un ataque. Sí, además porque según la cultura o según las programaciones o lo que traemos de nuestros ancestros, la enfermedad la interpretamos como que algo pasa dentro de mí y entonces empezamos con el miedo con nuestro propio cuerpo o que alguien nos quiere atacar y no se trata de eso porque absolutamente... A mí me parecía increíble sentir que tanto mis comportamientos como mis enfermedades lo que propenden es la vida. Y honramos nuestras enfermedades y finalmente le damos gracias a la enfermedad porque gracias a la enfermedad o a mi comportamiento yo continúo con vida. Es lo que nos hace tomar conciencia, ¿no? De que ahí hay algo que tenemos que modificar, algo que tenemos que reconocer. Exactamente. O sea, eso viene a ser un llamado de atención muy fuerte, a veces muy doloroso y a veces tan desconocido que nos deja perplejos y que... Hablando con claridad, porque tenemos que decirlo, la medicina convencional llega un momento en que nos dice, bueno, ya no puedes hacer nada, esto es terminal, aquí ya, espera tranquila, pero... Aunque nosotros caminamos, digamos, de la mano con los diagnósticos médicos, es muy importante porque en biodecodificación es la precisión. Exacto, de acuerdo síntoma y el signo. Sí, de acuerdo a la precisión biológica de la enfermedad, por ejemplo, si es un quiste, si es un tumor, si es una necrosis, si es una úlcera, eso que nos pasa en el cuerpo, según ese sentido biológico de por qué precisamente es, por ejemplo, en la célula de la epidermis o por qué es en el hígado. Eso nos habla de cómo nosotros interpretamos la enfermedad y de acuerdo a ese sentido, el órgano qué es lo que nos quiere decir. Perfecto. Todo es una adaptación. Entonces, por ejemplo, si nosotros salimos a tomar el sol, normalmente nos bronceamos. Pero nadie ve el bronceo como una enfermedad, es una adaptación. Lógico. Pero el bronceo nos habla como de una protección. Y a veces hay instantes en donde tenemos que protegernos de algo más fuerte que sea el sol. Claro. Y simbólicamente, entonces podemos hacer, por ejemplo, una mancha muy grande. Entonces el sentido biológico es
necesito protegerme Ya. de algo que probablemente me agreda. Entonces hacemos una mancha muy grande, o podemos hacer un melanoma, etcétera. Así es, dependiendo de lo que llevamos. Dependiendo de lo que yo interpreto, Estoy de lo que yo viviendo e interpreto. Y lo que tú decías ahora, que me pareció muy lindo como comenzaste la charla con lo de Jodorowsky, ¿cuál es el acto que yo debo tomar? ¿Cuál es la decisión que debo tomar? Y esta es una propuesta de tomar una decisión interna. Es una propuesta de que hacerme cargo de mis sensaciones, de mis percepciones, de la manera como yo veo la vida. Porque otro paradigma es que, además del científico, entre comillas, de que nos ataca la enfermedad, el otro paradigma es que el otro es responsable de cómo yo me siento. Entonces, cuando dicen en las canciones o normalmente dicen, no, es que tú me haces sufrir, es que tú me haces sacar el mal genio, etcétera, Claro. no es el otro. Así es, siempre buscando El culpable y el responsable. ¿no? Y el responsable. Bien, pero hagamos una pausa, vamos a unos comerciales y estaremos inmediatamente con ustedes en nuestro programa Salud desde el Alma, información que libera. Volvemos. Continuar en nuestro programa Salud desde el Alma, entrevistando a Catherine y a Graciela también. Bienvenida, Graciela. Dinos, ¿qué papel estás jugando tú en todo este trabajo hermoso que veo que se está iniciando aquí en Ecuador? Gracias por recibirnos y gracias también al universo y a Christian Fleisch, que me ha dado la oportunidad de estar aquí yo representándole a él en el país. Entonces hemos venido organizando ya los talleres en Quito, dimos en el mes de enero y ahora vamos a dar en Guayaquil el día de mañana. Son 4 días intensivos donde la doctora Chavarro va a estar dirigiendo los talleres, una excelente profesional, y pues es el momento de que esta ciudad pues tenga esa oportunidad de hacer un reconocimiento de lo que está viviendo para poderse dar la oportunidad también de poderse ir sanando. Tú representas aquí a nivel nacional a esta escuela Ajá. de descodificación Sí, biológica así es. de Christian Fleisch. Ajá. Ya. Y el taller se va a iniciar aquí en Guayaquil, ¿qué días? Sí, el jueves, viernes, sábado y domingo, ¿sí? Ya. Estamos en el santuario de Shostan. Ya. Ahí iniciamos mañana a las 9 de la mañana hasta las 7 de la Perfecto. noche, todos Ay, los días. Intenso, Sí, 9 a a 7. sí, así es. Bien, entonces vamos a continuar también conversando con Catherine. ¿Qué es lo que nos da este método tan nuevo? ¿Qué es lo que nos brinda? ¿Qué es lo que nos ofrece? Porque ahora se habla mucho de descodificación y hay varias modificaciones, digamos, no he oído tanto de esto, que cada uno le pone un condimento más que le hace que pueda abrir las puertas para otras áreas, pero siempre buscando la salud del ser humano. Cuéntanos más de la descodificación biológica. Bueno, nos estaba hablando de la biología antes del... la biología tiene un código de vida. Es un código que existe desde que comenzó la vida en el planeta hace millones de años. Es un código que propende por la evolución. Entonces nosotros tenemos en nuestras células, en nuestro cerebro, en nuestros genes, ese código de vida. Pero a veces frente a una enfermedad no sabemos qué hacer, no tenemos ni idea. Entonces en biodecodificación es precisamente es darnos cuenta qué es lo que nos quiere decir ese código, desencriptar ese código a través de las emociones, a través de lo que sentimos en un momento que queremos olvidar, que queremos pasar por alto. Y eso es biodecodificación. Biodecodificación es un acto de decisión propia, de hacerme cargo de en qué momento, frente a un trauma emocional, yo quise pasarlo por alto, o yo inconscientemente fue tan fuerte el impacto que, digamos, no tuve los recursos en ese momento, o las necesidades no fueron suplidas en ese momento, y entonces la enfermedad aparece para que yo me dé cuenta de cuál era mi necesidad básica, de cuál era mi necesidad fundamental y cuál emoción yo quise rechazar. Entonces, como es un proceso tan interno, tan propio, de darme cuenta de qué programaciones tengo, qué fue lo que sucedió en mi infancia, qué sucedió con mis ancestros, etcétera, es hacerme cargo, hacerme responsable. ¿Cómo llegas a ese conocimiento tú?
¿Cómo llegas al conocimiento de que algo hay en mí que me está molestando y que por eso aparece esta dificultad en mi salud, en mi parte biológica? Precisamente a partir de la biodecodificación de los hallazgos de Christian Fleche y de Hammer, Ya. pero antes de ellos estaba todo lo que decía Freud. Freud decía que finalmente en nuestro inconsciente había un tesoro que hay que buscar y es que hay que ir a la sombra. Pero Freud, digamos, no tenía las herramientas pero él sí vaticinó, dijo, ojalá que en algún momento la biología pueda hacer ese empalme con la mente, la biología puede hacer empalme con esas emociones y la interfaz entre la mente y el cuerpo son las emociones. Y lo que nosotros siempre hemos querido rechazar, porque a nadie le gusta sentir una emoción de frustración o a nadie le gusta. Hay muchas emociones que son un poco incómodas, entre comillas, que se manifiestan con sensaciones corporales. Pero finalmente cuando volvemos a visitar ese momento emocional o ese momento de sensación corporal, curiosamente la célula sabe cómo repararse. Si nosotros nos quemamos, normalmente la célula empieza a cicatrizar, o sea, empieza todo un proceso de autocuración. O sea, nosotros tenemos nuestra capacidad de curarnos. Y por ejemplo en psiquiatría, y también se ve pues en biología, en psiquiatría, por ejemplo los que iban a las guerras del Vietnam, etcétera, cuando regresaban los soldados los ponían en simuladores para que reexperimentaran mucho de ese trauma y ellos pues disminuían su estrés postraumático, por ejemplo. Y en las terapias psicológicas vemos que estas terapias de reexposición, de irlas acercando poco a poco, por ejemplo, a la altura o poco a poco al ascensor, a lo que le tienen tanta fobia, finalmente ocurre que volvemos a sentir esa sensación, esa emoción y nos vamos sanando. Los cocineros, por ejemplo, ellos saben que si se queman y aproximan lentamente, no es que se vuelvan a quemar, sino que si se aproximan lentamente, pero si con esta herida, con esta quemadura, se aproximan nuevamente al calorcito, cicatriza más rápido. O los que se cortan y vuelven y ponen el filo del cuchillo cerca a la cortadura, de alguna manera las células saben que ya pasó el trauma y empieza todo un proceso de reparación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La decisión es hacernos cargo de nuestras vivencias, hacernos cargo de nuestras emociones. Porque, por ejemplo, si estoy en conflicto con alguien y me dicen, es que tú me haces sentir la rabia, pero finalmente, ¿quién siente la rabia? Yo. Entonces, ¿quién se debe hacer responsable? Yo de mi rabia, por ejemplo. Aquí hay una pregunta que te hacen, dice, buenos días, ¿cómo podemos descubrir cuál es el fondo de la enfermedad? Ejemplo, la hipertensión, además de lo que traemos genéticamente. ¿Qué debe hacer el paciente? ¿Puede él por su propia cuenta hacer una modificación o siempre requiere la ayuda de un biodescodificador? Porque la pregunta de ella es así, ¿cómo podemos descubrir cuál es el fondo de la enfermedad? Muy bien. Primero es tomar la decisión de ir a sí mismo. Ya. Pero todos tenemos puntos ciegos y como son momentos de inconsciencia en donde yo no me pude dar cuenta de algo, entonces necesitamos un acompañamiento que de alguna manera nos sea como un espejo para nosotros, para yo misma caer en cuenta qué sucedió en un instante, porque es en un instante de emoción o un instante de estrés en donde se produce la adaptación biológica, donde se hace un clic para empezar una enfermedad. La hipertensión tiene que ver con una resistencia, ¿cierto? Hay una resistencia vascular, entonces de alguna manera me dice, ¿a qué me resisto? Cada enfermedad, de acuerdo al órgano, tiene un sentido, ¿a qué me resisto? ¿Qué es lo que yo no puedo resistir, por ejemplo? Pero sí necesitamos inicialmente un acompañamiento, ¿para qué? Para darnos cuenta en qué momento, en qué instante yo pasé por alto esto, o pueden ser muchos instantes, pero inicialmente sí se sugiere un acompañamiento. Durante la formación hay muchos protocolos y nos vamos poco a poco como a entrenar en ir a nosotros mismos, estar en nuestra propia referencia, pero también si nosotros aprendemos a conocernos a nosotros mismos, podemos acompañar a otro. Claro. Y aquí cualquier persona puede comenzar a hacer este estudio, ¿se requiere algún
requisito? No, es para todos los que quieran autosanarse, autoconocerse, tomar la decisión de hacerse cargo de su propia vida sin responsabilizar a los demás, pero también es una propuesta de formación tanto para los profesionales de salud, psicólogas, terapeutas, fisioterapeutas, médicos, etcétera. Claro, con mayor razón, ¿no? Para claro, quienes estamos vinculados con la salud. Ok. Y hay algo que me gusta mucho de esta escuela francesa, Ya. por lo cual yo tomé la decisión de hacerlo Ajá. con los franceses, es porque cada persona tiene su modo, su manera y su interpretación de la realidad. Y esta escuela propone un respeto total por la individualidad y por la realidad del otro. Nadie está equivocado, sino que cada uno, de acuerdo a su propia realidad, a su propia interpretación, se le dispara una enfermedad. Por ejemplo, digamos que a alguien lo echan del trabajo. Ya. Entonces, si a alguien lo echan del trabajo, una persona podrá pensar, uy, no, yo soy muy malo, yo no valgo nada. Entonces, la enfermedad va a quedar, a manifestar. se va a manifestar, por ejemplo, en los órganos que tienen que ver con la potencia y el valor que son los músculos, los huesos. Entonces le puede dar una necrosis o le puede dar alguna enfermedad muscular, una fibromialgia, etcétera. Pero otra persona puede decir, uy, me echan del trabajo y entonces me voy a morir de hambre. De la enfermedad se va a codificar en el hígado, porque el hígado, la función del hígado es como el almacencito, como la alacena del organismo. Claro. U otra persona puede decir, no, pues puede tomarlo como un ataque, ese jefe es malísimo conmigo, y entonces puede empezar la enfermedad a manifestarse como una defensa comportamental, por ejemplo, a volverse paranoide, por ejemplo. O alguno puede decir, qué bien, es una oportunidad que tengo para buscar otra cosa que realmente me convenga y no sufre de nada. Exacto. Entonces no tiene repercusión en su salud. Entonces es como interpreta la persona la enfermedad. Y entonces la idea es eso. Muy bien, tenemos que hacer nuevamente una pequeña pausa, queridos amigos. Recuerden el teléfono de Radio Élite para que quien quiera hacer una consulta, aprovechar la presencia aquí de Catherine y de Graciela para que nos den alguna mayor orientación. El teléfono es 460-6323. Pueden llamar a partir de este momento. Volvemos, amigos. Bien, amigos, nuevamente estamos con ustedes. Vamos a continuar entrevistando a Catherine. Y a Graciela. Doctora Bueno, Graciela. se nos fue el apellido. Catherine y Graciela, aquí con el tema maravilloso de saber que hay cada vez herramientas más adecuadas para que podamos los seres humanos liberarnos del dolor, de la enfermedad, de una manera lógica, de una manera consciente, de una manera eficaz, sin llegar a extremos a veces muy dolorosos de hasta amputaciones y sacrificio de órganos, como hemos venido haciéndolo por décadas también con nuestra querida medicina convencional, de la que no reniego, pero porque sé lo maravillosa que es y lo que puede ayudarnos en momentos de emergencias y urgencias en que, bueno, no podríamos ponernos en una fractura, estar viendo la causa y esperar a que se resuelva por sí misma, ¿no? O sea, hay cosas que requieren actuar rápido para salvar la vida, pero hay muchas otras que se requiere que ayudemos, que acompañemos al enfermo a tomar conciencia de su responsabilidad para que pueda hacer el camino en reversa, podríamos decir, ¿no? Liberándola. Graciela, ¿alguna cosa que pudieras tú compartir con nosotros acerca de este hermoso tema que estamos tratando? Gracias. Bueno, yo lo que he podido percibir en la gente, ¿no? A nivel de nuestro país, por ejemplo, es que las personas hemos dejado de sentir. Y en descodificación es lo que se pide, ¿no? Realmente regresar al sentir propio, ¿sí? Y bueno, o sea, más nos llevamos a veces, por ejemplo, por el conflicto diagnóstico que se llama dentro de la escuela, ¿no? O sea, esto me dijeron que tengo y con eso pienso morir. Y pienso que en la vida todo vale, entonces... Es que el médico mismo te dice, esta es una enfermedad incurable, recuerde que para toda la vida usted tendrá que tomar este medicamento y ya lo pone bien etiquetadito, usted es diabético, usted es hipertenso, usted es tal cosa. Eso ya le va causando al paciente un marco tan rígido de que no puede
salirse de allí. Claro, entonces, ¿en qué momento se viene el supuesto milagro, no? En el momento en que el paciente dice, no, a mí me dijeron que yo me voy a morir, pero yo voy a vivir, y empieza a sentir la vida con tanta intensidad que se curó, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros realmente entramos con la descodificación, ¿no? Ayudando, acompañando al paciente a sentir su propio poder, como dice la doctora Chavarro, ¿no? O sea, yo tengo el poder dentro de mí, nadie más fuera de mí. Es más, no existe el otro, solo existo yo. Entonces, desde mi actitud, desde la manera como yo veo, y empiezo a sentir la vida. Esa es la forma como la escuela quiere también ayudar a los alumnos que están entrando a estudiar dentro de la escuela, es que empiecen a sentirse a sí mismos, ¿no? Y a sentir el poder y la fuerza que está siempre dentro de nosotros. Perfecto. O sea, dentro de esta orientación ya académica que se da, entonces tienen que ver muchos aspectos, desde biología, anatomía, todo eso, para poder, al menos si la persona no es médico, ¿no? Porque entiendo que hay muchas personas que han dejado hasta su profesión de abogados, de ingenieros, y que están muy encaminados en esta rama, en esta nueva ciencia que es la biodescodificación, y que dice, bueno, he tenido que estudiar bastante. Dentro del programa que están iniciando aquí, se ve todo eso. Sí, sí, así es. Por eso son 3 años de formación. Perfecto. Con 15 módulos. No es cuestión de que voy a un módulo, hago 4 días intensos y ya soy descodificador. No es así. Nosotros tenemos un camino. Usted no puede subir con una sola grada al 5º piso. ¿sí? Todo es un proceso, todo es un camino. Y ante todo, el mismo proceso del terapeuta que se está formando, ¿no? Y de eso se trata el primer taller que vamos a iniciar mañana. Primero, ayudar al terapeuta a que se sane él, porque si piensa solamente ir para sanar a los demás, está muy equivocado. Tiene que ir primero por mí. Lógico, o sea, primero yo me voy a sanar. Y cuando un terapeuta está sano, el paciente incluso requiere ya menos citas, ya no va mucho a las citas con el médico. Pero un paciente que está recurriendo cada rato es porque el terapeuta no está sano. Como no ha sanado sus conflictos, no puede ayudar a sanar los conflictos del paciente. Lógico, tiene mucha lógica esto, ¿no? Nuestra escuela es tan ética y de tan buena calidad que trae profesionales de fuera del país para ayudar a que el terapeuta se descodifique, se sane y pueda de esa forma estar preparado para ayudar al otro. Perfecto. ¿Qué más nos puedes decir, Caterine, acerca de todo este tema? Con respecto a la formación es primero cómo reconciliarnos con nuestro propio cuerpo, reconciliarnos con lo que somos, porque lo que somos en este momento es, digamos, la apuesta máxima de la vida. Si no fuéramos así, tal como somos, tanto física como emocionalmente, ya estaríamos muertos. Entonces es reconciliarnos con nuestra biología y con nuestra manera de ser, primero un proceso de autoaceptación. ¿Por qué tenemos esos comportamientos o por qué tenemos esa enfermedad? En la medida en que nos vamos aceptando, en la medida en que vamos cayendo en cuenta, vamos tomando conciencia de nuestras emociones, de nuestras programaciones, en esa misma medida vamos sanando. Pero al principio sí hay que estudiar un poco de biología, como de dónde viene la vida, cómo fue que se desarrolló nuestros cerebros. Entonces nuestro cerebro, dicen, tenemos una parte que es muy primitiva, que es muy básica, que es un cerebro reptiliano, que es fundamental para sobrevivir, un cerebro mamífero, que tienen todos los códigos de vida. Pero nosotros, digamos, en nuestra arrogancia de seres humanos, que pensamos que con nuestra mente podemos controlar todo, la mente es de lo más inestable, porque hoy decido una cosa, mañana decido otra, y lo curioso es que siempre volvemos al mismo referente. Y también lo hermoso de la vida es que la vida nos pone situaciones para repetir y repetir y repetir hasta que finalmente, pues, o nos reconciliamos o lo resolvemos. Y la idea, Cristian dice en muchas de las entrevistas que los biodecodificadores de alguna manera como que decapitamos. Es decir, la mente la ponemos en el justo lugar donde le corresponde, pero aprendemos a confiar en la vida, en los procesos biológicos que tienen la sabiduría de todos los años y millones de años. Entonces es también un proceso de confiar en el cuerpo, de reconciliarnos con nosotros
Y muchas veces nosotros tomamos decisiones es basados en no querer experimentar ciertas emociones. Entonces, por no experimentar tal emoción, yo tomo determinada decisión. Por ejemplo, muchas personas están en la ira, en la rabia, no quieren sentir la rabia. Para no sentir la rabia, la actúan. Entonces, se desembarazan de la rabia. Entonces, ordenan una guerra, ordenan un conflicto, porque lo que yo quiero, sí, claro, es defender mi territorio, yo soy el que tiene razón según pues su mente, Claro. pero quieren evitar la emoción de la rabia. Y detrás de la rabia, ¿qué hay? Detrás de la ira, ¿qué hay? O sea, nosotros podemos ver un niño que hace la pataleta, la rabieta, y que es legítimo que haga la pataleta y la rabieta, pero ¿qué hay detrás? Hay una gran impotencia, hay una gran frustración. Y nadie quiere sentir eso, nadie quiere hacerse cargo de su impotencia. Te aseguro que si por lo menos cada uno de nosotros sintiera en su cuerpo la impotencia, se diera cuenta que lo podemos sentir, que lo podemos tramitar, que podemos hacernos cargo, se evitarían muchos conflictos. Claro, ahí está el punto, ¿no? De este famoso terapeuta también que tiene un libro hermoso, déjalo ir. Dejarlo ir, ¿no? O sea, dejar que la emoción fluya, reconocerla, aceptarla para poderla soltar. De lo contrario, la represión es lo que llega a la larga a provocar todo el daño en nuestro cuerpo físico. Es lo que no queremos sentir, es reprimirlo o simplemente lo que acabas de pasarlo decir. por alto. Y en nuestra sociedad lo que se dice meter la cabeza como el avestruz, como que no pasa nada, hacer de tripas corazón, esto no me afecta, pero finalmente para el cuerpo, porque como el cuerpo lo vive cada instante, el cuerpo sí se afecta. Le debemos tanto a Hammer, ¿no? A Gerald Hammer haber abierto las puertas para esta biodescodificación. Sí, él la llamó la nueva medicina. La nueva medicina. Y pues tiene unas leyes, primero se dio cuenta de unas leyes que él llamó leyes férreas para el cáncer. Y después, finalmente esas leyes se generalizaron pues para todas las enfermedades. Pero en general, para nosotros sí todo es psicosomático. Casi siempre hay un conflicto, hay un conflicto emocional que no queremos sentir, pasamos por alto, o es tan doloroso que no lo podemos expresar. Y el profesor Fleche dice, es que nosotros tenemos una disminución en el vocabulario, porque a veces no podemos expresar toda la emoción y qué es lo que realmente sentimos. Entonces el acompañamiento en biodecodificación también es que facilitarle a la persona cierto vocabulario para que se desenquiste la emoción, para que la emoción pueda salir. Y tiene que ver también pues con todas las otras medicinas complementarias, en donde la emoción tiene una potencia enorme. Y como tiene una potencia enorme, puede causar, si no se reprime, si no se saca la emoción, si no se saca la energía, nos enfermamos. Claro. Entonces es un fluir, es un dejar ir. Dejar ir, ¿verdad? Esa es la clave. Okay. Bien, vamos a hacer nuevamente una pequeña pausa y estaremos con ustedes. Pero antes quiero darles el teléfono a donde ustedes pueden llamar para tener más información sobre el curso que se va a iniciar mañana, jueves. Llamen al 099 771-5414. Lo repito, 099-7715-414. Volvemos. Gracias, amiga. Ya. Atender. Ya, perfecto. De Parkinson, dice, la enfermedad de Parkinson. Bueno, nosotros miramos la enfermedad de acuerdo al órgano y de acuerdo para qué sirve el órgano. Entonces el Parkinson son movimientos, es un temblor. Entonces es una enfermedad neurológica, pero también tiene que ver con lo muscular. Y en general pensamos, ¿para qué es el Parkinson? ¿Cuál es el beneficio del Parkinson? Todas las enfermedades tienen un sentido positivo. Entonces, en general, las personas que tienen Parkinson, que tienen un temblor, tienen una intención de hacer algo y al mismo tiempo
no lo pueden hacer. Entonces hay un momento en sus vidas en donde tal vez quisieron hacer algo, tenían el proyecto de hacer algo. El proyecto son los nervios, es qué quiero hacer, cómo los nervios influyen sobre los músculos para querer hacer un movimiento y no se puede hacer. En general tiene que ver también con relaciones de doble vínculo. Quiero pero no puedo. Y están atendiendo porque la amiga quiere saber si en Quito, Sí. ¿quién puede? ¿Algún teléfono? Bueno, no, desgraciadamente nosotros recién escuela estamos iniciando aquí en el país este año y por lo tanto no hay en el Ecuador ningún profesor ni terapeuta autorizado por la escuela. Y de eso se trata lo que estamos haciendo, ¿no? Traer la escuela a Ecuador para que podamos entre nuestra gente sacar profesores autorizados. De ahí la importancia también que quiero recalcar en que la gente debe buscar buenos profesionales, ¿sí? Porque hay gente que está haciendo descodificación biológica a medias. Por ende, un terapeuta que está formado a medias también va a tener un paciente a medias. Claro. Y ese paciente es el que está rotando por todos los médicos de la ciudad. Así Lógico, es, ¿no? así Entonces, ni en Quito, en Guayaquil, en ninguna parte del país ¿Y existen Catherine no va a dar profesores. consultas? Sí, el día Allá. lunes y martes. ¿En ¿sí? Quito? No, aquí en Guayaquil. Ah, ya, Para el ya, día ya. lunes y martes pueden sacar cita. Perfecto. A estos Personas. teléfonos que Sí, diste, ¿no? a El ese mismo 099 77 15 414. Ujú. Bien. En el caso del cáncer de la mama y de todos los cánceres, ¿dónde está la raíz del problema? El cáncer tiene mucho que ver con situaciones de eternidad. Tiene que ver con varias cosas porque la célula del cáncer es una célula generalmente indiferenciada. Entonces lo indiferenciado tiene que ver con problemas de identidad. ¿Quién soy? ¿Qué soy? A veces uno se identifica con otras cosas que no es uno. Entonces hay un problema de identidad detrás de lo del cáncer y también un deseo de eternidad. Normalmente en la biología hay procesos de crecimiento y muerte. La muerte hace parte de la vida y nosotros tenemos procesos de duelos, o sea, desde pequeños estamos en duelo, o sea, perdemos nuestra infancia, perdemos nuestra adolescencia, estamos en duelo de los hijos que se van, las parejas que ya no están. Y cuando no podemos aceptar que las cosas se terminan, entramos en una fantasía de eternidad. Entonces, en el cáncer también trabajamos mucho qué es lo que yo quiero que se viva eternamente. Y es importante ir trabajando como los duelos, como que la muerte hace parte de la vida. Y sentir esto, eso, ¿no? aceptar esto. Entonces el cáncer tiene que ver con una identificación muy grande de que yo, por ejemplo, el trabajo, entonces yo soy el trabajo, para mí el trabajo es fundamental, yo no tengo otras cosas, o sea, yo me defino como el trabajo. O por ejemplo, en el cáncer de seno, yo me defino como una cuidadora. Si yo no tengo a quién cuidar, entonces mi vida se desbarata. Entonces, esas identificaciones extremas hacen que las células, digamos, hagan una metáfora de eso. Y el cáncer de seno, el seno por supuesto está para el otro, está para ayudar al otro, para servir al otro, para nutrir al otro, para proteger la especie, para proteger el hijo, puede ser también un hijo simbólico. Entonces, ¿qué pasa? Hay momentos en donde yo no puedo proteger al otro, el otro está en peligro y yo no lo puedo proteger, mis cachorritos, mis hijos están en peligro, entonces las células, por ejemplo, si es en la glándula mamaria, aumentan el tamaño, aumentan su funcionalidad y entonces da un carcinoma. El carcinoma es un aumento de la función. Entonces, la solución biológica es aumentar la función para proteger a ese hijo, por ejemplo. Pero también vamos muy de mano con el diagnóstico porque puede ser que sea en los canales galactófaros. O sea, que no sea en la glándula, sino que sean los canales. Los canales son una prolongación de la epidermis. Entonces, ¿qué sucedió allí? La epidermis nos habla de un contacto, de una relación. Entonces, si el cáncer es en los canales galactóforos, son situaciones de separación. No puedo aceptar una separación, mi hijo se fue, mi marido se fue. Y entonces, ¿qué pasa? Los canales galactófaros se amplían, puede producir un cáncer porque el conflicto detrás es una separación. Y puede ser también en el tejido de sostén, entonces ¿qué es el tejido de sostén de la mama? Es un tejido conectivo y la metáfora es no me siento sostenida. Exacto. No me siento sostenida por el marido, no me siento sostenida por la familia, no me siento sostenida para tener esta maternidad. Entonces, y en cada uno de los casos, como tú acabas de describir, la terapia también va dirigida en forma diferente.
Claro que sí, vuelvo, insisto, de manera individual, porque la persona lo puede interpretar de una manera muy diferente. Entonces allí vamos al ámbito de las creencias, de las interpretaciones. Entonces nos vamos a esa individualidad, a esa particularidad de cada ser y de acuerdo también a la función del órgano. Entonces, la terapia para ti es diferente la terapia para ti que para ti, porque cada una tuvo una infancia diferente, unos ancestros diferentes, una cultura diferente, y es volver a recuperar esa sensación de poder interno, de reconciliación con nuestras células, con nuestro sentir, y confiar en esa otra sabiduría que no es la sabiduría mental, sino la sabiduría que traemos del universo. Exacto, qué hermoso todo esto, y saber que todas las enfermedades tienen la posibilidad de ser resueltas, digamos, ¿no? Cuando el ser humano comprende que él mismo, por su desconocimiento, por por las creencias que ha heredado, por los hábitos, las costumbres, todo esto forman un gran paquete que hacen que cada uno enfermemos de manera diferente. Tú querías decir algo, Graciela. Sí, Christian Flesch precisamente dice eso, ¿no? Los conflictos que tenemos ahora no es otra cosa que nuestro pasado doloroso haciéndose presente en este presente. Bien descrito, ¿no? Y allí también entran entonces todos nuestros ancestros. Así es y transgeneracional. El transgeneracional juega un papel importantísimo en eso, que generalmente, ¿hasta qué tiempo hace que no se le daba mucha atención? Son también varias décadas, ¿no? Pero ahora nuestra escuela lo trabaja muy profundo, ¿sí? Por eso es que la ética profesional con que estamos trabajando y abriendo los talleres, pues no... Para que haya una verdadera formación. Para que haya una verdadera formación y no... Estamos más que formando alumnos, formando maestros. Y gente, terapeutas de calidad. Perfecto. Por eso está aquí la doctora Chavarro, en enero vino la doctora francesa Beatriz, en mayo que tenemos el segundo módulo, también viene así mismo una persona que es muy buen especialista en alergias. En el mes de agosto tenemos al autor de la escuela, al dueño de la escuela, que es Christian Flesch. Él viene a hablarnos de todo lo que es de huesos, desvalorizaciones y todo eso, en el mes de agosto. Pero las personas que quieran asistir a las charlas con Christian no podrán ir si no hacen el primer taller, porque todo es un proceso, ¿no? O sea, no ¿Cada qué tiempo son los módulos? Cada 2 o 3 meses. Ya. Es bien importante esto, que sepan, amigos, quienes estén interesados en aprender esta nueva forma de, digamos, de terapia, ¿sí? Profunda, pues pensar en serio, formarse como es debido, de manera correcta, de manera que una escuela los certifique, ¿no? Así es. Para que no haya peligros también. Sí, la doctora precisamente es certificada por la escuela, ¿sí? De manera de que estamos trayendo un profesional de calidad. ¿En Quito todavía no se han formado tampoco? No, estamos ya en el proceso. Los compañeros de Quito y Guayaquil que estuvieron en el mes de enero, más las personas que se van a formar a partir de mañana, entran al primer módulo, vamos caminando juntos a los siguientes módulos que vienen. Qué bueno. Es interesantísimo todo esto, y saber que ya en nuestro país contaremos con una buena certificación en esta rama, ¿no? Que se ha difundido tanto y que se conoce, que se inició en Europa y se ha extendido por América, se está extendiendo en América. Qué lindo. ¿Qué otra cosa más? Unos últimos mensajes que puedan dar ustedes a nuestros queridos radioescuchas. Bueno, es una invitación para el encuentro consigo mismo, es una invitación para hacer conciencia, para tomar responsabilidad y para salir de la dependencia emocional, de la dependencia de que son los otros los que nos provocan la enfermedad o las situaciones dolorosas, sino que somos nosotros mismos y nuestras interpretaciones. Es una oportunidad también para sanarnos rápidamente, porque la enfermedad es un instante que yo no viví, o que no pude vivir, o que se quedó inconsciente. Pero si yo voy a ese instante y lo traigo a este presente y lo siento, lo tramito, ese instante libera muchísimo. O sea, ya no tenemos que estar 10 años en psicoanálisis, 5 años, 2 años, sino que
Realmente la vía rápida a través de la enfermedad hace que nosotros nos reconciliemos con nosotros mismos y nos sanemos no solamente de la enfermedad, sino de nuestra identificación con cosas que no somos. Entonces, bienvenidos. Qué lindo, qué hermoso todo esto, poder tener una forma así más, digamos, directa, ¿no? Directa, Así es, sin directa a la célula. a la célula. Y ya no hay vueltas. Ya no hay vueltas No. allí, quedar ni atacarlas ni nada, porque Ajá. debe cambiarse totalmente esa forma de mirar la salud y de mirar la enfermedad. Siempre hemos estado enfocados en cómo luchar contra la enfermedad, en lugar de recuperar, qué hacer también para mantenerme sano. Porque la persona que toma estos cursos y que ante una lesión muy mínima, llamemos una pequeña gripe, un resfrío, saber interpretar inmediatamente, ¿no? Aunque no se convierta en profesional en este sentido, pero si la persona quiere aprender para él mismo manejar su vida, tomar responsabilidad consciente, sabiendo el mecanismo, le va a resultar mucho mejor salir de estos atolladeros que llamamos enfermedades. Es que estamos acostumbrados a mirar la enfermedad desde fuera, ¿no? Así es. Entonces la escuela nos invita a mirar la enfermedad desde adentro, desde lo que siente ese órgano que está enfermo. Entonces realmente el sentir es el secreto de la felicidad, de la sanación, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy sintiendo o mi célula enferma? ¿Qué es lo que está sintiendo? Y ahí está el secreto de la felicidad, De la lo que yo felicidad. estoy sintiendo. Aprender a reconocer, aceptar y lo siguiente que es ya manejarlas apropiadamente las Así emociones. es, con los protocolos que nosotros protocolos. aprendemos acá en la escuela, ¿no? Muy Son muy bien. interesantes. Muchísimas gracias a Graciela y a Catherine por su Muchísimas presencia. gracias a Gracias ustedes. también. Y puedo dar últimamente el teléfono también para quienes quieran tanto la consulta con Catherine como participar en el taller de descodificación biológica. Repito, el 099 77 15 414. Bien amigos, por hoy día pues terminamos nuestro programa. Les agradecemos mucho su presencia y agradecemos también a Catherine y a Graciela y a todos quienes nos han prestado su amable atención este día. Hasta mañana, que Dios nos bendiga a todos.